una Biblia en una mano, unas pinzas de mecánico en la otra. Y frente a él, un joven de 25 años al que presuntamente intentaba quitarle un Mazda gris por la fuerza. Esa fue la escena con la que terminó la huida de Jesucristo Manuel N., de 21 años. El joven que ahora es investigado por una historia todavía más brutal: el asesinato de sus propios padres y las heridas provocadas a su hermana dentro de una casa de Monterrey. Lo detuvieron a las 3:40 de la tarde del 23 de agosto, en la calle Gama, Colonia Villa Cumbres. Pero para entender cómo terminó ahí, con policías sometiéndolo después de que habría mostrado una actitud agresiva, hay que regresar poco más de una hora, porque lo que había ocurrido antes era todavía más difícil de creer. Antes de seguir, suscríbete a Alerta Roja, porque aquí vamos caso por caso, pista por pista, hasta donde otros no quieren mirar. A las 2:23 de la tarde, uno de los primeros registros periodísticos ubica una llamada al 911 desde la colonia ferrocarrilera. Había personas lesionadas por arma de fuego en una vivienda de la calle Miguel Seabasta, en el norte de Monterrey. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron muertos a María del Carmen Vázquez, de 58 años, y a Juan Manuel Loredo, de 66. Ambos presentaban impactos de bala. Otra joven de aproximadamente 24 años y hermana del ahora detenido resultó herida. Dentro de la vivienda, según las primeras versiones, también estaban los dos hijos de la pareja y el novio de la joven. Y entonces surgió la versión que hizo que este caso dejara de parecer un ataque cualquiera. La principal línea de investigación señaló al propio hijo, Jesucristo Manuel N., 21 años. Según los reportes preliminares, todo habría comenzado con una discusión familiar, una pelea dentro de una casa, palabras, coraje, tensión. Y en algún punto apareció un arma. Las autoridades investigan si fue Jesucristo quien accionó esa arma contra sus padres y lesionó a su hermana. No existe todavía una sentencia y su responsabilidad tendrá que demostrarse ante un juez. Pero después de los disparos, el joven señalado desapareció de aquella la casa y habría escapado en una Ram 700 Bighorn gris. Y aquí viene lo increíble: la camioneta no desapareció. Las cámaras del C4 comenzaron a seguir su recorrido. La Ram terminó en Villa Cumbres. Y ahí, de acuerdo con la policía de Monterrey, Jesucristo habría intentado conseguir otro vehículo para continuar escapando. Entró al porche de una vivienda, vio un Mazda gris. Presuntamente atacó a su propietario con unas pinzas de mecánico mientras llevaba una Biblia en la otra mano. El padre de aquel joven salió a defender a su hijo, pidió ayuda, y policías que recorrían el sector terminaron deteniendo al sospechoso. La Ram utilizada en la fuga también quedó asegurada. Piénsalo. Una familia empieza el domingo dentro de su casa y, horas después, hay una madre muerta, un padre muerto, una hija herida y otro hijo detenido. ¿Qué tiene que romperse dentro de una persona para que una discusión familiar pueda terminar de esta manera? Y si la principal línea de investigación se confirma, ¿en qué momento un hijo deja de ver a quienes le dieron una familia como las personas que debe proteger y comienza a verlos como enemigos? Porque lo ocurrido ese domingo es apenas la superficie. Cuando los agentes revisaron quién era el muchacho que tenían frente a ellos, apareció un antecedente que vuelve esta historia todavía más inquietante. Jesucristo Manuel N. no era, según la información difundida por la propia corporación y diversos medios locales, una persona completamente desconocida para el sistema penal. La policía de Monterrey informó que contaba con antecedentes por atentado contra servidores públicos y que apenas unos meses antes había salido de un centro penitenciario. Otros primeros reportes periodísticos fueron más lejos y hablaron, de manera extraoficial, de antecedentes relacionados con drogas y posesión de armas. Atención. Ambas versiones no son idénticas. Hasta que la fiscalía detalle su historial judicial, no deben mezclarse como si fueran un mismo expediente. Lo confirmado públicamente por la corporación es el antecedente por atentado contra servidores públicos y su reciente salida de prisión. Ese detalle abre otra pregunta. Si un joven de 21 años ya había pasado por prisión, ¿qué ocurrió cuando recuperó la libertad? ¿Volvió con su familia? ¿Existían conflictos? ¿Había amenazas? ¿Sus padres intentaban ponerle límites? ¿Había resentimientos acumulados? Hasta ahora, nada de eso ha sido confirmado. Y tampoco está confirmado algo que muchas personas inmediatamente quieren explicar.
su salud mental. No existe información pública seria que indique que Jesucristo tenga un diagnóstico psiquiátrico. No hay una evaluación oficial conocida que permita decir que padecía una enfermedad mental y sería irresponsable inventarla solamente porque presuntamente actuó de una manera extremadamente violenta. De hecho, la evidencia científica es clara. La enorme mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas. La violencia suele ser un fenómeno mucho más complejo, donde pueden mezclarse antecedentes de agresión, consumo de sustancias, dificultad para controlar la ira, exposición previa a violencia y acceso a armas. Entonces apareció esa imagen extraña, una Biblia. Las autoridades dicen que llevaba una Biblia mientras presuntamente intentaba robar el Mazda, aparentemente para pasar desapercibido. Pero tampoco podemos convertir ese objeto en un diagnóstico. Que alguien lleve una Biblia no prueba una crisis psicótica, no prueba arrepentimiento, no prueba religiosidad, y que llevara pinzas de mecánico tampoco significa que fuera mecánico. Hasta este momento, ninguna fuente confiable consultada ha informado públicamente a qué se dedicaba Jesucristo Manuel E.N. Ese dato por ahora simplemente no está confirmado. Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Alerta Roja, porque esta historia todavía no termina y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. Lo que sí sabemos es que hubo señales anteriores de conflicto con la ley, y eso lleva la conversación a un terreno incómodo, porque una persona no llega de un día para otro a los 21 años. Antes hubo infancia, adolescencia, amigos, escuela, problemas, decisiones, límites, tal vez oportunidades de ayuda, tal vez oportunidades desperdiciadas. No sabemos qué ocurrió específicamente en la familia de María del Carmen y Juan Manuel. Tampoco sabemos qué educación dieron a su hijo, y sería profundamente injusto culpar a dos personas asesinadas por las decisiones de un adulto. Los padres pueden educar, advertir, castigar, acompañar, buscar ayuda. Y aún así, un hijo puede tomar decisiones terribles por las que él mismo tendrá que responder. Pero eso no elimina una pregunta dolorosa. ¿Dónde se perdió este muchacho? Y hay otra todavía más fuerte. Cuando una familia empieza a detectar agresividad, amenazas, drogas, armas, problemas con la autoridad o explosiones constantes de ira, ¿cuántas veces se minimiza todo pensando ya se le pasará? Hasta que un día es demasiado tarde, porque el coraje que no se maneja puede convertirse en resentimiento. El resentimiento puede crecer durante meses o años, y cuando además existe acceso a un arma, una discusión de segundos puede producir consecuencias que duran generaciones. La hermana sobrevivió, y su declaración podría convertirse ahora en una de las piezas más importantes de toda la investigación, porque ella estuvo ahí. Ella sabe qué se dijo antes de los disparos, y quizá ella pueda responder la pregunta que Monterrey sigue haciéndose: ¿qué ocurrió realmente dentro de esa casa antes de que una familia entera se destruyera? Ahora vienen las piezas que la fiscalía tendrá que separar. Primero, lo confirmado: 2 padres murieron dentro de su vivienda. Una hija resultó herida. Jesucristo Manuel N., de 21 años, es investigado por su probable participación. Después del ataque, habría huido en una Ram 700 Bighorn gris. La policía siguió el vehículo mediante cámaras del C4. Horas después fue detenido en Villa Cumbres cuando presuntamente intentaba robar otro automóvil golpeando a un joven con unas pinzas. También existe un antecedente penal por atentado contra servidores públicos y una reciente estancia en prisión. Lo que todavía no sabemos es igual de importante. No sabemos cuál fue el motivo exacto de la discusión. No sabemos de quién era el arma. No sabemos si alguien llegó armado con intención previa. No sabemos qué palabras se cruzaron. No sabemos si existían denuncias anteriores por violencia familiar. No sabemos si había consumo de alguna sustancia. No sabemos si existía algún problema de salud mental. Y no sabemos si el ataque fue producto de segundos de furia o si detrás había un rencor que llevaba mucho tiempo creciendo. Por eso, hay 3 escenarios que deben investigarse. El primero, que las primeras versiones estén equivocadas en algún punto fundamental y que la evidencia finalmente no demuestre que Jesucristo fue quien disparó. Esto no puede descartarse únicamente porque haya sido detenido después. Tendrían que hablar la hermana sobreviviente, el novio que presuntamente estaba en la vivienda, la balística, las huellas, las cámaras y el arma utilizada. El segundo escenario, una explosión de violencia impulsiva, una discusión familiar que escala, gritos, ira. Alguien tiene acceso a un arma y en segundos hace algo irreversible. Si esta fuera la explicación, entonces queda una advertencia brutal. Los conflictos familiares graves no se arreglan ignorándolos. La ira descontrolada no se arregla diciendo así es él. Una crisis psicológica, si existe, necesita atención profesional.
El consumo problemático, si existe, necesita intervención. Las amenazas necesitan tomarse en serio. Y un arma dentro de una situación explosiva puede convertir una pelea en un funeral. Pero existe una tercera posibilidad, que hubiera algo anterior: rencillas, amenazas, resentimiento. Un conflicto que venía creciendo y que aquel domingo solamente llegó a su punto final. Eso tampoco está confirmado, pero si esa línea apareciera, los investigadores tendrían que revisar mensajes, llamadas, conversaciones familiares, el origen del arma, antecedentes policiales, posibles denuncias previas y los movimientos de Jesucristo antes de llegar a la vivienda. Entonces ya no estaríamos hablando únicamente de una discusión que se salió de control. Estaríamos hablando de señales que quizá estaban ahí desde antes y que nadie logró detener. Y aquí está la tragedia que no cabe en ninguna carpeta de investigación. María del Carmen tenía 58 años, Juan Manuel 66. Su hija quedó herida y su hijo está detenido. No importa cómo termine judicialmente el caso, esa familia ya no vuelve a ser la misma. 2 lugares quedarán vacíos. Una hija tendrá que vivir con lo que vio. Y un muchacho de 21 años podría pasar los mejores años de su vida enfrentando las consecuencias de unos minutos de violencia, si se demuestra su responsabilidad. Si quieres que sigamos investigando este caso y todos los que sacuden al país, suscríbete a Alerta Roja, activa la campana y déjame en comentarios qué pista crees que cambia toda la historia. Pero quiero que respondas 2 preguntas sin quedarte en lo superficial. ¿En qué momento debemos intervenir cuando dentro de una familia aparecen violencia, amenazas, rencor, problemas con la autoridad o una ira que cada vez resulta más difícil controlar? ¿Esperamos hasta que exista una tragedia? ¿O aceptamos que pedir ayuda a tiempo también puede salvar vidas? Y la segunda es todavía más dolorosa. ¿Qué crees que tuvo que ocurrir para que una relación entre padres e hijo llegara hasta semejante nivel de destrucción? Porque si la principal acusación se confirma, quizá la pregunta más inquietante de todas no sea cómo consiguió un arma, ni cómo huyó, ni por qué llevaba una Biblia. La pregunta que quedará flotando mucho después de que termine la investigación será otra. ¿En qué momento aquella la casa dejó de ser una familia y se convirtió en una escena del crimen?